La esperanza es el sueño de un hombre despierto. Los que luchamos desde el PRD no hemos perdido la esperanza de construir un México sin violencia e inseguridad, sin desempleo ni miseria, sin crisis ni devaluaciones, sin autoritarismo ni impunidad, sin corrupción ni injusticia. Soñamos y luchamos por construir un México donde se respete la voluntad popular, que la acción de votar sea un acto libre y soberano del pueblo y el dinero no determine el resultado de una elección. Y el gobierno se comporte como un espectador que respete el marco legal y garantiza que el sufragio esté encaminado a elegir a quien el elector quiere que lo represente. Los hidalguenses y los mexicanos tenemos la aspiración de que la educación sea gratuita, permita el acceso de los jóvenes a la educación superior y tengan garantizada no solo su beca, sino la oportunidad de empleo. Soñamos y luchamos para que los adultos mayores, las mujeres y las madres solteras gocen de seguridad social integral y que el Estado les garantice el pago de una pensión, porque para que ser mujer, ser adulto mayor, no sea símbolo de inequidad o abandono. Reclamamos y exigimos que el campo se desarrolle porque se otorgan subsidios, créditos, se promueve inversión en infraestructura y se garantiza la producción y precio de los alimentos porque estos sean de calidad. Y esta actividad, la actividad agropecuaria, se convierta en una actividad que genere rentabilidad a sus hombres y mujeres. La esperanza, compañeros, los sueños, la convicción y la responsabilidad nos traen este día, no solo como un acto obligado de rendición de cuentas, sino también a la evaluación y escrutinio del papel desempeñado en la representación de sus intereses en el Senado de la República. Rendir un informe sobre mis labores como senador de la República en cumplimiento a lo establecido en el artículo 10, fracción octava del reglamento del Senado de la República y ratificando el principio del poder público emanado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 39, que establece un principio de soberanía popular y de que el poder emana del pueblo para beneficio de éste. Vamos a hablar sobre el trabajo legislativo. Formo parte de una fracción parlamentaria integrada por 22 senadores y senadoras con diferentes posiciones políticas, pero que tiene un sello de identidad y sobresale por el liderazgo de nuestro coordinador parlamentario, a quien quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia, compañero Miguel Barbosa Huerta. De entre los senadores, destaco que me acompañen compañero senador Benjamín Robles, del estado de Oaxaca, compañero senador Rabín Salazar, del estado de Morelos. Gracias, compañero, que esté presente. Y con mucho orgullo también presento a mi amigo senador del PRI de la República, Omar Fayad Meneses, que el día de hoy nos acompaña aquí. ¿No llegó algún otro? Nada. Tenemos la condición de que ningún partido por sí solo tiene mayoría simple, lo que obliga a la búsqueda de acuerdo y la realización de alianzas, con el único propósito de lograr una auténtica división de poderes e independencia del legislativo. Una auténtica división de poderes es aquella que permite la discusión, llegar a acuerdos y someter al voto de la mayoría los consensos y disensos, la que establece contrapesos y equilibrios en el ejercicio del poder, en la creación de leyes y en el desempeño de la representación popular. Entramos a discutir una de las primeras leyes que llegó al Senado
harto delicada que fue la reforma laboral. Y en apego a este principio de estrategia parlamentaria, hizo posible introducir cambios a la reforma laboral que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados, permitiendo al Senado, como Cámara Revisora, introducir modificaciones muy significativas que evitaron la flexibilización de la relación laboral buscada por el Ejecutivo, con la figura de la subcontratación, la contratación sujeta a periodo de prueba, el desempeño de labores complementarias a la relación laboral con o sin remuneración, el abandonamiento de reglas de despido y el establecimiento de un límite a los salarios caídos. En esta reforma se logró también introducir el voto universal, libre, directo y secreto para la elección de los dirigentes y la obligación de estos de informar el estado del patrimonio de los trabajadores. Llegó otra ley, la Ley de Contabilidad Gubernamental. La reforma se concentró en fortalecer la armonización contable que permita la evaluación de la administración y ejercicio de los recursos públicos en los 3 órdenes de gobierno, por medio de la homogenización de criterios y normas contables en materia de programación, presupuesto, ejercicio, evaluación y rendición de cuentas, con especial énfasis en el fortalecimiento de la transparencia del manejo y ejercicio de recursos públicos. Es decir, en todo el país, en todas partes, cuando uno consulte la página de internet de un municipio, va a poder encontrar las sumas que manejan para las obras públicas, cómo están aplicadas y cuál va a ser la cantidad que ponen los beneficiarios. Entramos también a otra reforma junto con esta complementaria que le da certidumbre a este afán de transparentar el uso de los recursos públicos, a la reforma que tiene que ver con la transparencia en el país. En el Senado, esta iniciativa de ley realizó un verdadero ejercicio legislativo y del acuerdo de los grupos parlamentarios. De la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PRD y particularmente encabezada por el compañero Alejandro Encinas, de la iniciativa presentada por el grupo del Revolucionario Institucional a través del presidente y la presentada por el PAN, se logró una ley que mejoró en mucho los aspectos y la pretensión del Ejecutivo para transparentar el gasto público. Y sobresalen, entre otras cosas de esta ley, que se concede la autonomía constitucional al IFAI. Ya no más será el presidente quien nombre a los auditores de la cuenta pública. Este es un órgano autónomo y es propuesto por el presidente y ratificado por el Senado de la República. Los partidos políticos y los sindicatos quedan sujetos obligados a informar cuando ejerzan financiamiento público y que el pueblo se entere del destino de sus recursos. Se establecen sanciones para obligar el acatamiento de los resolutivos del IFAI. Esto es muy importante porque antes el IFAI ordenaba que se diera a conocer una información y se revelaban las autoridades. Ahora hay sanciones para que se cumpla con estas disposiciones del IFAI. Hubo una reforma administrativa, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en su discusión y aprobación, por primera vez en la historia del Senado, ante la impotencia del PRI, al saberse minoría, obligó a la toma de la tribuna en una abierta exhibición de un autoritarismo decadente, puesto que los grupos parlamentarios del PRD, PAN y PT presentaron modificaciones a la iniciativa que crea 2 supersecretarios, al de Gobernación y al de Hacienda. Esta modificación establece la obligación para el secretario de Gobernación, que asume las funciones de seguridad pública, jefe del Gabinete de Seguridad y jefe de la Policía Federal, a comparecer cada 6 meses a las comisiones respectivas en el Senado de la República, de Gobernación
y la que preside mi amigo Omar Fayad, de Seguridad Pública. Y la cosa que más irritó fue que las propuestas que hiciera el secretario de Gobernación tenían que ser ratificadas por el Senado de la República, como así está ocurriendo hasta ahora. Tuvimos el paquete económico de 2013, la propuesta de ley de ingresos que el Ejecutivo presentó, la aprobamos en sus términos y solamente se agregó un párrafo en la exposición de motivos para garantizar financiamiento en proyectos y programas de investigación científica y tecnológica en materia de hidrocarburos. La reforma educativa. Esta reforma constitucional es sin duda la que más ha tensado en diversos ámbitos y particularmente en el seno del movimiento magisterial su interpretación, puesto que es una realidad que se requiere de una verdadera reforma educativa, que entre otras cosas define el tipo de modelo educativo en México y resuelva el grave problema del bajo nivel académico que se imparte en el sistema de educación pública. Fieles a nuestro origen, durante varios días se sostuvieron reuniones de trabajo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, escuchamos sus planteamientos, recogimos sus propuestas, muchas de ellas atendibles, y logramos rescatar principios esenciales de la política laboral y educativa. Esta ley recoge un reclamo principal del magisterio, el nombramiento de base definitivo. Está incluido en la ley y es algo que no se ha difundido abiertamente. Es obligatorio para la Secretaría de Educación Pública ofrecer programas y cursos gratuitos, idóneos, pertinentes y concurrentes con los niveles de desempeño que se desea alcanzar, que se tomen en cuenta estos criterios para la evaluación de las funciones docentes, de dirección y de supervisión, los distintos contextos sociales y culturales que existen en el país, y que la evaluación no sea sola una y definitiva, sino una evaluación con segunda y tercera oportunidad. Seguro de que nuestras decisiones, convencidos de que el sistema educativo necesita sanearse, de dejar de depender de consignas de las dirigencias sindicales y que necesitamos mejorar la educación para que siga siendo una vía de desarrollo, apoyamos la ley que crea el servicio profesional docente. Dije entonces, y lo reitero hoy, compañeras y compañeros, doy mi voto a favor porque quiero dar un voto de confianza, porque quiero creer que esta reforma, que ha costado mucho construirla, puede dar pasos para el desarrollo de una educación de calidad. Con esta reforma se derivaron reacciones diversas del Ejecutivo, encarcelando a la lideresa del CENTE en el movimiento magisterial con su rechazo a las reformas. Esto incluso hasta el día de hoy continúa. Deuda subnacional es el tema importante de una ley que se ha creado en el Senado. El tema de la deuda de estados y municipios se ha convertido en un gran problema político al generar parálisis en las administraciones municipales y endeudamientos escandalosos en algunas entidades de la República, donde sobresalen casos que están presentes en la memoria permanente, como el de Coahuila o recientemente el de Tabasco, que a la postre es un tema de legalidad y siempre de impunidad. El Senado, en el marco de sus funciones de representar a los estados, desde los diversos grupos parlamentarios, dictaminó una minuta con proyecto de decreto que se envió a la Cámara de Diputados para su sanción correspondiente, y sobresalen de esta ley los siguientes elementos. Se incorporan principios constitucionales en materia de estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. Estos principios procurarán el equilibrio presupuestario
y la sostenibilidad financiera, tomando en consideración los ciclos económicos nacionales e internacionales y la obligatoriedad de incorporarlos dentro del Plan Nacional de Desarrollo, planes estatales y municipales. Se está obligando a expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas de la Federación, los estados y municipios y del Distrito Federal. Proponer la creación de una ley general de responsabilidad hacendaria y deuda que establece las bases generales de coordinación en materia de deuda, límites y modalidades en que podrán afectar a los estados y municipios sus participaciones federales para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago. Además, la creación de un registro único de empréstitos o de préstamos y obligaciones de los 3 órdenes de gobierno. Un sistema de alertas sobre el manejo de deuda. Se dota al Congreso de facultades para legislar en materia de la contabilidad de deuda pública, así como establecer sanciones. Sanciones a los servidores públicos que no cumplan con la normatividad. Se faculta al Ejecutivo Federal para otorgar garantías sobre el crédito de la nación. Se faculta al Senado de la República para sancionar u objetar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados y municipios que tengan niveles elevados de deuda. Fiscalización posterior de la deuda. Las garantías otorgadas por el gobierno federal respecto a los empréstitos de las entidades federativas y los municipios, así como las condiciones de contratación y destino. Controles de los congresos locales en materia de votación calificada para autorizar deuda. Los estados y municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a refinanciamiento y reestructura de deuda pública. Quiero en este momento también reconocer la presencia, su valiosa presencia de nuestro amigo, señor presidente Eleazar, del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, para quien pido un fuerte aplauso también. También dar el reconocimiento a nuestra compañera diputada local, la licenciada Imelda Cuellar, que se encuentra aquí presente con nosotros, y al compañero diputado Celestino Ábrego Escalante, que se encontraba por aquí en el presidio. Perdón, ya no lo veía. Telecomunicaciones, compañeros. En la discusión de esta iniciativa de ley, la izquierda, fiel a sus convicciones y principios, planteó una ley antimonopólica que democratice tanto los medios de comunicación como sus contenidos, evitar que se consumara el atraco que el duopolio en comunicaciones pretendía con el apagón analógico. Ahora, el Ejecutivo dejará de otorgar concesiones para que esta función sea ejercida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano con plena autonomía. La ley reconoce expresamente como modalidad de radiodifusión a los medios comunitarios e indígenas. Establece el derecho de toda persona al libre acceso a la información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Ordena al Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Asimismo, ordena al Estado garantizar a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento. Establece a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará
que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad, así como los beneficios de la cultura a toda la población. Se garantizan también los derechos de las audiencias. Ley de víctimas. El tener una ley de víctimas tuvo un camino lleno de obstáculos. Fue propuesta por una coalición de grupos sociales, superó el proceso legislativo, fue aprobada aún en contra de la opinión del entonces presidente Felipe Calderón, quien la vetó. Al cambio de gobierno, producto de la movilización de grupos de defensores de los derechos humanos, el Ejecutivo la promulgó. Después de un proceso de negociación con estos actores políticos, el Senado de la República actualizó conceptos para hacerla viable, redefine el concepto de víctimas indirectas, víctimas potenciales, establece los protocolos para búsqueda de personas, precisa el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas y desaparecidos, define medidas para garantizar la reparación del daño, contempla los perjuicios que serán objeto de compensación por parte del Estado, establece la reparación del daño moral, además agrega el pago de los gastos y costas judiciales y el pago de los tratamientos médicos. Crea el Sistema Nacional de Atención a Víctimas como un esquema de coordinación interinstitucional, y en próximos días el Senado nombrará a los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para garantizar su aplicación a plenitud. Y hay otras reformas, compañeros, la de materia de seguros y fianzas, la de procedimientos penales, para homologar un sistema y proponer la creación de un código único de procedimientos penales en el país. Está la homologación del registro inmobiliario, está la ley de refugiados, la ley por el ataque a los periodistas, la ley contra la tortura, de responsabilidad ambiental, derechos de los migrantes, fortalecimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hay reformas de género. Estos temas son temas legislativos importantes. Hemos destacado algunas. Las iniciativas que como grupo parlamentario definimos posición política y en cumplimiento de nuestras aspiraciones de un México más justo, las votamos para lograr los intereses del pueblo mexicano que nos sentimos orgullosos de representar. Somos una minoría activa que influye a pesar de ser solo la tercera fuerza en el Senado y representar el 17% de la Cámara de Senadores. El trabajo en comisiones, compañeros. El grupo parlamentario del PRD encabeza, entre otras comisiones del Senado de la República, la Comisión de Desarrollo Rural, la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión del Distrito Federal y la de Autosuficiencia Alimentaria, de la cual soy presidente. Integro como secretario la Comisión de Asuntos Indígenas. También participo en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y soy integrante de la Comisión de Agricultura y Ganadería. La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria tiene como objetivo principal legislar para lograr que todos los habitantes de nuestro país tengan acceso a una alimentación sana, de calidad y nutritiva, adaptada a nuestros gustos y costumbres. La autosuficiencia alimentaria la entendemos como la capacidad que tiene la nación para producir alimentos para toda su población. Encaminamos el esfuerzo a crear una ley general que reglamente el artículo 4 de la Constitución, que se refiere precisamente al derecho a la alimentación.
esa ley se buscará establecer mecanismos para reactivar al campo mexicano. Queremos establecer condiciones para que 3 millones de pequeños productores puedan producir los alimentos que necesita México, haciendo a cada campesino dueño del producto de su trabajo, que se arraigue y se haga atractiva la actividad agropecuaria porque mejora sus condiciones de vida. Hay una disputa ideológica en los conceptos, compañeros, de soberanía alimentaria contra seguridad alimentaria. Nuestra propuesta estará en que todas las personas tengan acceso estable y permanente a alimentos con calidad nutricional para satisfacer sus necesidades. Esto quiere decir que habrá de legislarse para convertir en obligación legal que los alimentos lleguen a todas las comunidades del país. Son 110,000 comunidades que van desde la Ciudad de México hasta los más pequeños poblados serranos. Actualmente hay un déficit notable de alimentos. Se gastan cerca de 5,000 millones de dólares en compra de alimentos, principalmente a nuestro vecino del norte, los Estados Unidos. Esta inversión, compañeros, se paga con ingresos de la venta del petróleo. Así que la autosuficiencia alimentaria tiene que ver con la defensa del petróleo. Por eso, la defensa del petróleo está asociada con la necesidad de modernizar el campo. El petróleo, en todo caso, debe servir para desarrollar a nuestro país. Quiero decirles, compañeros, que voy a aprovechar que hay aquí un importante número de dirigentes para que el día de hoy llevemos a nuestros domicilios las hojas para plasmar sus datos personales, su número de credencial de elector, su firma, para que logremos el 1,600,000 firmas que se requiere por si la reforma petrolera pasa y pueda evitar que se consume una traición a la patria. Antes de retirarse, les van a entregar en la puerta un paquete de hojas para que recuperen las firmas. El ingeniero Cárdenas encabeza este comité y con él vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en esta batalla. En congruencia con la trayectoria de lucha y el liderazgo en la unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, participo en la Comisión de Asuntos Indígenas. Desde esta comisión, desde la secretaría de esta comisión, he abordado temas que recogen viejos y sentidos reclamos del movimiento indígena del país y aún son asignaturas pendientes, como la ley de la consulta para el consentimiento previo e informado, en cumplimiento de la recomendación 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a escuchar la opinión de los pueblos indígenas sobre las inversiones públicas y privadas en sus comunidades. Esta ley vamos a presentarla en próximos días, compañeros. Otro tema de gran importancia es legislar sobre la prioridad que deben tener los pueblos originarios a la propiedad y aprovechamiento de los recursos naturales que están en sus territorios por arriba, y que esto nos coloque por encima de empresas o personas distintas que afectan a la comunidad. Hay que defender los recursos minerales, compañeros, y hay que hacer esta ley para garantizar que sean los pueblos y comunidades indígenas propietarios originales los que tengan beneficios de esta explotación. Propuse reglamentar la aplicación del presupuesto que ejerce la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, particularmente en establecer reglas de operación,
flexibles y claras. En la Comisión de Agricultura y Ganadería orientamos el esfuerzo para atender desde la legislación los temas que han generado crisis en coyunturas específicas, como el caso de la papa, el caso de la porcicultura, el caso de la fiebre aviar, que generó especulación en un producto básico de la alimentación popular, que es el huevo, la plaga del dragón amarillo, que afecta particularmente a los productores de limón, entre otros puntos de acuerdo y temas abordados por la Comisión. Está pendiente la redefinición de las reglas de operación de Procampo, cuya filosofía está orientada a apoyar a los que menos tienen. Y es una paradoja que los pequeños productores, que representan el 97% del padrón, reciban poco más de 4,000 pesos por unidad de producción, mientras los grandes productores, quienes son menos del 3% del padrón, reciben 30,000, 68,000 y hasta 105,000 pesos de apoyo. Esto tiene que cambiar, compañeras y compañeros. El campo es nuestro origen y nuestro destino. Nuestra preocupación constante y nuestras acciones habremos de encaminarlas para lograr que se firme el Pacto por el Campo, en concurso con el universo de las organizaciones campesinas, que somos los actores políticos que luchamos y vivimos en el campo para lograr una importante reforma que transforme al campo mexicano. Este es un tema en el que no descansaremos, compañeros. Desde la Comisión del Medio Ambiente orientamos el esfuerzo para que en un marco legal mitiguemos los efectos del cambio climático, la cada vez más angustiante escasez del agua y la contaminación de nuestro suelo, aire y recursos hídricos. Por ello, los diferentes puntos de acuerdo que hemos estado encaminando en este sentido. Hay un desempeño también que tiene que ver con las tareas en el Senado, en las comisiones internacionales. En este primer año participé en Uruguay en la 17ª reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo los días 27 a 29 de septiembre de 2012 en Montevideo, Uruguay. Del 3 al 7 de diciembre de 2012 participé representando a México en la 18ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP18, y la 8ª Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto, que se llevó a cabo en la ciudad de Doha, capital de Qatar. Apenas iniciado este año, los días 14 y 15 de enero, asistí a la primera cumbre de la Organización Global de Legisladores por un Medio Ambiente Balanceado, GLOB, sobre la legislación de cambio climático, celebrada en la ciudad de Londres, capital del Reino Unido. En marzo de este año, el Senado me designó su representante para asistir a una reunión de la Comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, que se llevó a cabo en La Paz, capital del Estado Plurinacional de Bolivia, del 21 al 22 de marzo del 2013, donde se analizó y discutió el proyecto de la Ley Marco de Consulta Previa que debe elaborarse en cumplimiento de la Recomendación 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los días 17 y 18 de junio asistí como parte de la delegación oficial del Senado de la República a la 13ª reunión interparlamentaria México-España, que se realizó en Madrid. Ahí ambos países planteamos un nuevo programa de cooperación para establecer una nueva relación de igual a igual, con una agenda de desarrollo en la que exista responsabilidad compartida. La gestión social, compañeros. Un aspecto importantísimo de la labor de un senador de la República es mantener abiertas las puertas
a quienes solicitan apoyos institucionales para resolver problemas desde los más sencillos de atención a personas hasta los más complejos de acciones de gobierno para favorecer a pueblos, comunidades y municipios. Me comprometí durante mi campaña a visitar todos y cada uno de los municipios de mi estado. Lo estoy cumpliendo. Durante estas visitas recojo inquietudes, demandas y solicitudes que nutren mi agenda de gestión. Por ello, el 21 de septiembre de hace un año, realizamos la primera mesa de trabajo con el gobierno del estado y hemos estado apenas recibiendo respuestas a los planteamientos ahí hechos. En atención a las demandas de los ayuntamientos constitucionales, establecimos mesas de trabajo con los presidentes municipales para orientarlos y asesorarlos en la elaboración de sus presupuestos y en la gestión de recursos públicos, para impulsar proyectos de desarrollo municipal y atención a las comunidades. Hemos tenido una parte de éxito y tenemos también aún grandes rezagos en este tema. Tengo también en el Senado, he recibido durante este año centenares de solicitudes de apoyo, de gestión que han sido resueltas oportunamente, más de 1,465 demandas ciudadanas que he recibido. Las gestiones se realizaron ante las diversas secretarías del gobierno federal, gobiernos de los estados, ayuntamientos, delegaciones y gobierno del Distrito Federal e instituciones privadas. Aprovecho para saludar aquí a los compañeros que vienen del Distrito Federal, donde ya existe también un grupo importante de compañeros que el día de hoy nos acompañan. A los compañeros que vienen del estado de Morelos, que están aquí presentes. A los compañeros que han hecho el esfuerzo como militantes del UFIC del estado de Hidalgo de estar aquí presentes. Bienvenidos, compañeros, todos y cada uno de ustedes. El PRD, bueno, y también un fuerte aplauso a la compañera Rocío Miranda, que es nuestra dirigente nacional, que el día de hoy se encuentra aquí presente, al compañero Alejandro López, e informarles que el secretario general Saúl Vicente Vázquez ahora es alcalde electo en el municipio de Juchitán, Oaxaca, compañeras y compañeros. Él es el primer mexicano, y eso sí quiero decirlo, que logró la representación ante la ONU para ser el experto permanente en los asuntos indígenas de la ONU. Y el compañero logró ese espacio a través de su militancia en el movimiento indígena y campesino y en LUFIG, compañeras y compañeros. El PRD es un partido plural que frente al resto de los partidos, se permite la discusión política y existe el derecho a disentir. Tenemos derecho a agruparnos en corrientes y a defender estrategias políticas e impulsarlas. Por eso, frente al descontento social, a pesar de nuestras diferencias internas, la descomposición política del país, desde el PRD surge el Pacto por México. El pacto es una herramienta que a través de una mesa se han discutido y trazado propuestas programáticas que en una primera etapa diseñe reformas de carácter constitucional para preparar el camino a la transición democrática y evitar que regrese el viejo autoritarismo corrupto, represor, corporativo y antidemocrático que durante muchos años nos gobernó en este país, compañeros. Aprovecho para saludar la presencia de nuestro amigo, hermano, viejo luchador, Carlos Navarrete, que ahora está en el gobierno del Distrito Federal como secretario del Trabajo. Y saludar también al presidente de mi partido, al ingeniero
Arturo Sánchez Jiménez. Existe la necesidad de crear condiciones para la competencia política en un marco de equidad, que este gobierno, que ahora goza de estabilidad política, tenga como prioridad abordar el tema del reparto de la riqueza, que hasta ahora ha sido inequitativo, que rediseñe una política fiscal distributiva y grave el capital y no al consumo, que reoriente la política de los programas sociales y hacer que estos efectivamente vayan al combate a la pobreza, generación de empleo y salarios remuneradores. Es claro que en esta mesa tanto el PAN como el PRI defienden posiciones y los acuerdos son producto de una negociación donde se cede y se avanza, se propone y se aceptan propuestas, pero siempre en un marco de congruencia con nuestros principios. La reforma hacendaria es un ejemplo que contiene la modificación de 12 leyes reglamentarias y crea una nueva, la ley de la Comisión Nacional de Energía, pero respeta el texto constitucional. Por eso no aceptaremos una reforma petrolera que contravenga la voluntad popular, la Constitución política y nos condene a perder la única fuente para promover el desarrollo. En los próximos días, compañeras y compañeros, se discutirá también la reforma política. Nuestro coordinador Barbosa, en conjunto con los senadores de este grupo parlamentario, presentamos una iniciativa de reforma política que trata de garantizar que exista una vía de alternancia en este poder para que los pobres puedan gobernar este país, compañeras y compañeros. Los próximos días van a ser de discusiones importantes y de abordar diversas reformas, la financiera, la hacendaria, la energética, la política, el presupuesto del 2014. De nuevo nos verán a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática en el combate legislativo a favor de las mejores causas de México. Reafirmo mi compromiso con Hidalgo y con México, con mis paisanos, con mis amigos y compañeros, para contribuir con todo mi esfuerzo, con mi entrega a las causas sociales, con mi actuación en el Senado, a construir el México del futuro, un México de democracia, de libertad, igualdad y justicia, un México para todos. ¡Que viva México, compañeros! ¡Que viva Hidalgo! Muchas gracias, compañeros.